Decías 3 libros, yo me olvidé de uno de los 3. A ver, recordanos a todos los oyentes. El primero fue Operación Israel, el rearme argentino durante la dictadura. El segundo fue Los rabinos de Malvinas, la comunidad judía, el antisemitismo y el conflicto del Atlántico Sur. Y el tercero es el que acaba de salir hace justo un mes, que se llama Los judíos y la dictadura, los desaparecidos, el antisemitismo y la resistencia. Los 3 tienen un punto en común. A mí me interesa investigar siempre sobre las cosas que no se han abordado. O sea, sobre la dictadura se han abordado millones y millones de veces, con textos, documentales, radio, de todo lo que a uno le gusta de la dictadura ya casi se ha hecho. Quedan cosas por investigar. Y dentro de la comunidad judía y la dictadura también se han escrito muchos textos. O sea, tanto académicos como libros, como compilaciones, ya ha habido muchas cosas. Pero para mí me pasaba que había puntos en los que o no se había tratado o no se había profundizado todo lo que merecía ese tema. Este toca en su parte central un medio olvidado en la dictadura, que tiene que ver con el periódico Nueva Presencia. O sea, sobre el rol que cumplió este medio en una época en la que ningún medio se jugaba a denunciar lo que estaba pasando, con excepción del Buenos Aires Herald y las columnas que tenía Manfred Schoenfeld en el diario La Prensa. Más allá de eso, el silencio fue total. Y este diario, que era un diario que había nacido en el seno de la comunidad judía, porque era parte de la cooperativa Die Presse, o sea que era el medio más tradicional que había dentro de la comunidad judía en Yiddish en la época, toma sobre su espalda esta tarea y la lleva adelante. La comunidad se encontraba metida en un frente doble donde le era muy difícil poder maniobrar, y se encontraba en una situación muy difícil para poder actuar y tomar decisiones sin que cualquier decisión no perjudicara algún accionar interno de la propia comunidad. Por el otro lado tenías una violenta ola de antisemitismo, donde uno a veces ya se olvida, pero ponían bombas en las puertas de los colegios, de los clubes, de las sinagogas, pintadas antisemitas en todas las comunidades, en la capital y el interior del país. Acribillaban a balazos negocios y restaurantes judíos en el 11, profanaban cementerios, y tenías que ir a presionar también al mismo gobierno por esa otra cosa. Entonces la situación de la presión que tenías que trabajar sobre los dos temas era muy difícil, porque te encontrabas también con una presión del Estado muy compleja, e incluso en medio de todo eso secuestran al hijo del presidente Ladaya. Entonces la situación es muy difícil, era una situación dificilísima. O sea, Nueva Presencia fue casi una luz en medio de la oscuridad, no solo dentro de la comunidad judía, sino dentro de la prensa en general, porque primero informaba, y paulatinamente lo fue haciendo, incrementando su nivel de podría decirse, de virulencia en su lenguaje. Denunciaba e informaba todo lo que estaba ocurriendo con el tema, tanto de desaparecidos, como dándole un espacio a los movimientos de derechos humanos que en ese momento no tenían espacios en ningún lado, desde el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel hasta Madre de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga por los Derechos del Hombre, o sea, el CELS mismo, o sea, todos los grupos que fueron surgiendo en la época tenían un espacio en Nueva Presencia. Fue un foro de debate muy importante. O sea, ellos tenían su sección de carta de electores, era muy abierta. Nace como una idea de la cooperativa Die Presse, que había estado intervenida por problemas económicos internos, levantan la intervención y deciden tratar de revitalizar un poco el viejo diario en Yiddish, y primero deciden piensan los socios, hacer una página en castellano en el diario en Yiddish, y por medio de Carlos Pola, que fue después el papá del vocero de Alfonsín, le sugieren a Hermann Schiller como para que la escribiera. Se reúnen con él y le dicen: mirá, está todo muy interesante lo que ustedes quieren hacer, una página en castellano, un diario en Yiddish, no sirve para nada.
porque el que lee en yiddish no le interesa una página en castellano, y el que le interesa en castellano no va a ir a buscar las noticias a un diario en yiddish. Entonces, o hacen una cosa separada, un suplemento en castellano, una revista separada, o esto no sirve para nada, van a fracasar. Y empezó a funcionar ya como Nueva Presencia, como un semanario independiente de la publicación. ¿Cómo reaccionaba la comunidad organizada frente a este debate que planteaba y empezó a plantear cada vez con mayor intensidad Nueva Presencia? Nueva Presencia fue un escándalo para la comunidad desde el primer día. Su primer editorial, pongámonos en la década del 70, era ser argentino, ser judío. O sea, algo que para la época en la comunidad era algo fortísimo, tratar un tema así. O sea, por esa cuestión de las acusaciones de doble identidad y compañía, era muy importante ese tema, y así arranca la editorial. Al día siguiente que salió Nueva Presencia, vinieron las autoridades de la AMIA, de la DAIA, a pedirle a la DIPRESE que por favor frenara esa publicación, que no siguiera adelante, por todos los temas que trataba. Hablaba de sexualidad, hablaba de un montón de cosas que eran un tabú en la sociedad de los 70. Esto fue después de la primera edición. La primera edición. Al día siguiente, o sea, el 10 de julio del 77 se presentaron las presiones de las entidades, fue terrible. Presiones de las entidades para que cerrara DIPRESE después de su primera edición. Y no cesaron nunca más. ¿Cómo siguió esa historia? Jamás cesaron. Primero era muy contestatario y tenía aparte una línea en lo que tenía que ver con Israel, que a la comunidad le molestaba. O sea, Nueva Presencia seguía la línea de la izquierda sionista en Israel. Se reúne la comisión directiva de la AMIA y 2 miembros de la comisión piden que se expulse a Nueva Presencia de la comunidad, como habían hecho con el ICUF en su momento, que lo expulsaran directamente de la comunidad porque decían que era antijudío y compañía. O sea, el clima era muy fuerte. Y claro, esta sesión que te estoy diciendo sale publicada en Mundo Israelita, o sea, no la estoy inventando yo, o sea, es pública. El viejo y tradicional suscriptor de DIPRESE, que quería recibir un diario judío en su casa y compañía, por momentos se horrorizaba por lo que publicaban. Y pedían dejar de recibirlo. Pero por el otro lado, mes a mes, año a año, la tirada de Nueva Presencia se incrementaba. Cuando hablas de tirada, ¿cuánto estás hablando más o menos? Y llegó a tener 20.000 ejemplares por semana. Ajá. O sea, llegó al final de la dictadura y ya después a comienzos de la democracia con más público no judío leyendo un diario judío que la cantidad de judíos que lo leían. Por ejemplo, tenés que Nueva Presencia en sus talleres donde se imprimía recibió 2 bombas en el año 81. Schiller vivía amenazado constantemente, no sabe por quién, porque las amenazas eran anónimas. Mismo tuvo que vivir durante mucho tiempo en casas prestadas por miedo a que las amenazas se hicieran realidad. Pero hay una anécdota que es buenísima, es que es parte de la respuesta que da Schiller cuando le preguntan por qué él no desapareció. Y es que en el año 83, cuando fue la reunión de Nueva Delhi, el movimiento de los no alineados, el presidente de Viñón en ese momento viajó a Nueva Delhi y se abrazó con Arafat. Fue un escándalo, porque tanto desde las Fuerzas Armadas mismas era un escándalo que él se estuviera abrazando con un guerrillero en el momento que ellos decían combatir la guerrilla, o sea que tuvo mucha crítica dentro de las Fuerzas Armadas, y ni que hablar del Estado de Israel y la propia comunidad judía. Así que cuando regresó le pidieron reuniones urgentes, los pelotearon durante un buen tiempo para no recibirlos y finalmente los recibieron en la Quinta Oliva. Cuando estaban en el medio de la reunión, y ustedes nos vienen a protestar todas estas cosas, pero ustedes tienen un diario en la comunidad Nueva Presencia que a nosotros nos pega todo el tiempo. Y el presidente en ese momento, que era Sion Cohen-Imach, le dice, no, pero el Nueva Presencia no forma parte de la comunidad, es una empresa independiente. Y esto se sabe porque lo cuenta Cohen-Imach en la conferencia de prensa posterior a la reunión. Y Schiller siempre dice, si esta conferencia de prensa hubiera ocurrido en el 78, no contamos la historia. ¿Cómo se manejó la DAIA de la época con este tipo de situaciones o con las denuncias que traían las madres sobre sus hijos desaparecidos? Hay dos partes, o sea, en lo que tiene que ver con el antisemitismo, la tarea de la DAIA fue impecable, porque las presiones que hubo ante cada hecho de antisemitismo que se dieron durante la dictadura, que fueron muchísimos,
más allá de la protesta típica y los intentos de presionar, porque una bomba acá, una pintada del otro lado, donde siempre dijeron, bueno, vamos a investigar, todavía pasaron como 36 años, están investigando, nunca apareció ningún culpable, nunca fue preso, como siempre pasa en los atentados antisemitas en Argentina, nunca va preso nadie, pero por el otro lado, la propia institución, y esto tiene que ver con los empleados, y no los dirigentes, sino los empleados de la institución, recibían a los familiares de desaparecidos con un maltrato muy grande. O sea, la frase típica que le decían era, si usted le hubiera dado educación sionista a su hijo, esto no le hubiera pasado. Si bien es difícil comparar las épocas, porque hoy cualquiera dice cualquier cosa sin ningún problema, o sea, vos podés decir en el micrófono sin ningún problema, nada, sí, porque tu vida no va a correr riesgo. Entonces eso es... Máximo cierra la radio. Ya, está bien, pero vos vas a seguir viviendo. Antes, en la época de la dictadura, la radio iba a seguir abierta, pero el que no iba a seguir en la radio iba a ser opo y ibas a desaparecer. Entonces ya ese panorama es diferente. Pero creo que lo que más se puede aprender de eso es el tema de la independencia de las instituciones. O sea, porque si bien la DAIA es una entidad política que debe estar siempre en contacto con el poder político, porque para eso sirve, si no lo hicieran no serviría, tendría que replantearse su función. El problema es que cuando uno va a presionar y a intentar conseguir cosas, siempre queda condicionado a otras. Dijiste una reflexión de Marshall Mayer justamente en relación a la DAIA cuando le preguntaron si la DAIA había sido cómplice en esa época de los militares, y me parece importante que la traigas. Esa es una acusación que los familiares muchas veces le hacen a la DAIA, y el rabino Marshall Mayer, que tiene muchísima autoridad para decirlo porque fue uno de los que más se jugó por los derechos humanos en la época, en una entrevista que le hicieron para el Archivo Oral Histórico de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dijo: me parece que la palabra complicidad es muy fuerte para la DAIA, no creo que haya habido complicidad, sino miedo. Y parte de ese argentino no te metas, quédate en el molde, que él, como decía, era el 11º mandamiento que regía en la Argentina en la época. Y creo que esa es la mejor definición que puede haber para la comunidad en ese momento. El miedo, pero no, de ninguna manera la DAIA fue cómplice de la dictadura.